capítulo 11. El mensaje de esta tarde se titula El Espíritu Santo nos une como iglesia. Y vamos a leer cómo lo hace, cómo obró el Señor esta unidad en su iglesia. Capítulo 11, vamos a leer desde el versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía por las cuatro puntas, era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé los ojos en él, consideré y vi a cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo por 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Una de las cosas que muestran que el Espíritu Santo obra en la vida de la gente es que cuando el Espíritu Santo obra en la vida de una persona, enseguida la une a la iglesia, a la congregación de los hermanos, a aquellos que han creído, sin importar de dónde venga, sin importar cuál haya sido su vida anterior antes de conocer a Cristo, sin importar su cultura, ni su lengua, ni ninguna cosa de estas, porque el Espíritu Santo une a la iglesia y congrega en un solo cuerpo a toda persona. Pero esto que nosotros lo tenemos muy claro, hubo un tiempo que no estaba tan claro. Hubo un tiempo en que los judíos pensaban que el Evangelio era para ellos y los amigos de ellos, que fueran como ellos. Ellos creían que tenían el monopolio del Evangelio. Ellos pensaban que ellos podían exigir a aquellos que creyeran que tenían que ser exactamente como ellos y guardar sus tradiciones, sus costumbres y sus cosas de la religión antigua judía, la cual ellos pensaban que todavía seguía, a pesar de todo lo que Jesús había dicho y había anunciado sobre eso. Pero ellos todavía estaban en esa tradición. Y por eso 3 veces se nos cuenta esta misma historia. ¿Y tú sabes por qué? Porque Lucas quiere dejar muy claro en el libro de Hechos que solo hay una iglesia. No hay una iglesia para judíos y otra para gentiles, una para ingleses y otra para españoles, uno para rumanos y otro para bolivianos. No, existe una sola iglesia. No hay nada más que una iglesia. Y por lo tanto no tenía que haber ninguna distinción, exactamente ninguna distinción. No importa que uno haya sido un apóstol
y otro haya sido alguien que lava los pies, que es un esclavo. No importa, porque en el reino de Dios no hay ni varón ni mujer, ni siervo ni libre, ni griego, ni judío, ni gentil, ni bárbaro, ni esclavo, nada. Todos somos uno en Cristo Jesús. El Espíritu Santo vino entonces, preparó todo lo que pasó en casa de Cornelio, este segundo Pentecostés, o este Pentecostés en el mundo gentil, para abolir de una vez las estúpidas divisiones que nosotros ponemos en la iglesia de Dios. Y así lo digo, estúpidas divisiones, porque no tienen cabida en el reino de Dios. Algunos de los que estamos aquí somos padres y tenemos hijos. Algunos tenemos más de un hijo. ¿No te parece absurdo que sería algo injusto que tú como padre hicieras división entre tu hijo y tu hija y dirías, no, mi hijo como es varón tiene prioridad y quiero más a mi hijo que es varón y no a mi hija que es hembra? O tú dijeras, bueno, como esta es la mayor y tiene una carrera universitaria y el otro solamente pues se dedica a barrer la calle, pues entonces quiero más a mi hijo que es universitario y a mi hijo que se dedica a barrer la calle, entonces no le quiero. ¿Qué te parecería a ti eso? ¿No te parecería injusto? ¿No te parecería malo? Y si a nosotros nos parece injusto y nos parece totalmente, lo desaprobaríamos, ¿cuánto más si Dios dijera, bueno, yo voy a salvar a la gente, pero cuidado, está la sala VIP para poner a los privilegiados ahí y otra sala más para que con las butacas de madera dura para aquellos que no se portan bien o para aquellos que son de segunda división? No, eso no lo hay. Y por eso el Señor quería quitar para siempre ese prejuicio y hacernos ver que es el Espíritu Santo quien une a la iglesia en un solo pueblo, porque así lo dijo Jesús: habrá un rebaño y un pastor. Eso fue lo que dijo Jesús. Mis ovejas van a oír mi voz y me van a seguir y van a estar conmigo, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Pero mira, ¿sabes una cosa? Que cuando las tradiciones y las mentiras se meten en nuestra mente, empezamos a producir y a fabricar la división. Cuando las mentiras y las tradiciones de los hombres se meten en nosotros, entonces empezamos a obstruir el reino de Dios. Empezamos a poner, tapones donde no debe haberlos. Los apóstoles, dice el versículo 1, oyeron los apóstoles, el resto de los apóstoles, porque Pedro había estado en casa de Cornelio, oyeron que los hermanos de Judea que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Eso es una buena noticia, ¿no? Han recibido los gentiles la palabra de Dios. ¿No es una buena noticia eso? Claro que sí, ¿no? Pero fíjate el problema de ellos. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, discutían con él los que eran de la circuncisión, los cristianos que venían del judaísmo. Eso se dice lo de la circuncisión. Y le reclamaban, entonces discutían con Pedro y le decían: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Fíjate, piensa un poco en lo que no dicen estos hombres. Ellos cogen a Pedro y le critican a Pedro, en vez de decir: oye Pedro, ¿cómo es eso que los gentiles también creen en Cristo? ¡Qué bendición, qué maravilla! ¡Qué precioso es eso! No me digas, cuéntanos Pedro, ¿cómo fue que cayó el Espíritu ahí? ¿Cómo fue que ellos son cristianos también? ¡Qué gozo!, ¿no? La gente se salva, la gente es transformada, Cristo es glorificado, el reino de Dios se extiende, la iglesia de Dios es cada vez más grande. ¡Qué bendición! No, ellos dijeron: ¿cómo que has entrado tú a esa casa? ¿Qué haces, hombre? Eso es una inmundicia. ¿A que no tiene sentido? ¿A que es absurdo? En vez de alegrarse de que Cristo sea glorificado, en vez de alegrarse de que otras personas vengan a encontrarse con Cristo, entonces le dicen a Pedro: Pedro, tú no has sido un santo, porque al entrar en casa de los paganos, como eso la ley antigua, o nuestras tradiciones antiguas más bien, decían que no se podía, tú has entrado y has comido con ellos. A saber que habrás comido con ellos, a lo mejor has comido burro asado, o algo así, o aguilucho al pilpil, no sé qué habrás comido ahí.
Pero mire dónde está el enfoque de ellos. Ellos no están viendo la gracia de Dios y la gloria de Dios. Están viendo su propia tradición y decir, no ha cumplido usted con sus tradiciones. Y mira, eso no proviene del Espíritu Santo. ¿O sí? No. Eso del Espíritu Santo no viene. Discutían con Él. En vez de alegrarse con Él y adorar al Señor juntos, discutían con Él. Porque, claro, los judíos se les había prohibido comer ciertos alimentos. Dios había querido que su pueblo del antiguo pacto no comiera cierta comida para diferenciarse de los paganos que comían esas cosas para adorar a sus ídolos. Entonces por eso se prohibía ciertas comidas, porque esas comidas siempre se identificaban con adoración a los ídolos. Y el pueblo de Dios tenía que ser santo, tenía que ser diferente, distinto a las demás naciones. Entonces Dios había dicho en el Antiguo Testamento, no comáis vosotros todo eso, porque eso lo hacen los paganos para adorar a sus dioses. Vosotros tenéis que comer cosas distintas. Y por eso el Señor prohibía los mariscos, prohibía ciertos pescados, prohibía ciertos animales, etcétera, etcétera. Pero, llegados al nuevo pacto, ya Jesús dijo, mira, lo que entra por la boca, después sale para afuera, eso no contamina. Lo que contamina es lo que sale de dentro. Eso sí que está podrido. Pero lo que comes después sale para afuera. Entonces dice el Señor, esto dijo Jesús haciendo limpios todos los alimentos. Pero los cristianos judíos no habían entendido todavía eso. No habían entendido que venía una nueva etapa. Y no habían entendido tampoco la palabra de Jesús. Y vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob. No habían entendido que Jesús fue a la tierra de los gadarenos, que eran paganos, y allí liberó a ese hombre y les anunció el Evangelio. No habían entendido que Jesús había sanado a la mujer sirofenicia, o al hijo de la mujer que era una mujer pagana. Y que Jesús le dijo, mira, no está bien coger el pan de los hijos y dar solo a los perrillos. Pero aquella mujer dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas de sus amos. Y entonces le dijo, grande es tu fe. No se recordaban de que Jesús le había dicho al centurión, bueno, pues voy a sanar a tu siervo. No, Señor, no entres, que yo no soy digno, pero tú di la palabra y ya mi siervo se va a sanar. Y Jesús le dice al centurión, ni aún en Israel he hallado tanta fe como la que tiene este hombre centurión. Entonces, hay muchos ejemplos en los que Jesús entró en casa de gentiles, Jesús salvó a gentiles, Jesús predicó a gentiles, aunque se había centrado más bien en Israel. Pero ellos no entienden que el Espíritu Santo había venido, que Felipe había predicado al eunuco, que era un hombre de Etiopía y se había salvado, que Felipe había predicado también a los samaritanos que se habían salvado también, que el Evangelio era para todos ellos. Y como eso no lo terminaban de entender, entonces dice el Espíritu Santo, yo lo voy a hacer ahora. Y le voy a enseñar a Pedro que ya se acabó el tiempo ese, de que no podemos comer esto y lo otro y lo demás allá. Eso se terminó. Y por eso le da esa visión del lienzo, de la sábana y tal, los animales, y entonces le dice el Señor, mata y come. No puedo, porque no, yo lo he limpiado todo eso, ya se acabó esa división. No, ahora ya no hay que hacerse israelita para ser cristiano, hay que hacerse cristiano, eso es lo único que importa. Ya no hay una nación especial, ahora ya solo hay una nación que es el reino de Dios y está en todo lugar, donde quiera que se invoca el nombre de Dios. Pero eso ellos no lo sabían, no lo reconocían todavía. Y como estaban llenos de prejuicios, entonces fueron, en vez de regocijarse en la gracia de Dios, fueron a criticar a Pedro. Y mira, mucho cuidado con nosotros, porque a veces estamos más pendientes de qué exactamente predica y vive esa persona que del fruto espiritual que hay. Y sabes una cosa, si alguien puede tener muchos defectos, pero el Señor está usando a una persona para salvar y para bendecir, si tiene defectos esa persona, a mí eso no me preocupa. Porque si el Señor es glorificado, alguno puede predicar a Cristo por contienda, por vanagloria, o puede predicar a Cristo por añadir prisión a los más, pero dice el apóstol Pablo, me glorío en que se predique a Cristo. Y los prejuicios muchas veces impiden que nos regocijemos y traen división en la iglesia, y eso no se puede permitir, porque estos hombres, queriendo quizá con buena intención de decirle a Pedro, oye Pedro, tú eres un apóstol, no estás dando un buen ejemplo, ¿qué pasa contigo, Pedro? Vamos a reclamarte a ti. Y mira, Pedro de papa no era nada, porque él tiene que rendir cuentas a su iglesia, y la iglesia le reclama a Pedro, y Pedro tiene que defenderse.
Pero él tiene todo preparado para mostrar que es el Espíritu el que estaba haciéndolo todo. Y fíjate, vamos a pensar en algunas cosas de estas. Pero antes quería dar una advertencia para todos nosotros. Cuidado con el juzgar precipitadamente y dejarnos llevar por los prejuicios. Cuidado con eso. Porque el Señor puede estar usando y actuando de otra manera y nosotros no tenemos el monopolio. ¿Vale? Bien. Entonces Pedro comenzó, versículo 4, a contarles lo que había sucedido. Primero le cuenta la visión, que ya la leímos el otro día, no vamos otra vez a volver a leerla. Pero por 3 veces el Señor le mostró esa visión para hacerle ver a Pedro: Pedro, esto va así. Van a venir 3 hombres enviados por mí. El Espíritu se lo dijo a Pedro: Pedro, hay unos hombres ahí, ellos van a venir, vete con ellos para ir a casa de Cornelio, para que él escuche el Evangelio de tu propia boca. El Señor le había dado una gran promesa a Pedro: Pedro, tú vas a abrir el reino, yo te voy a dar las llaves y tú vas a abrir el reino. Y eso de las llaves quiere decir que la primera persona que predicó el Evangelio al mundo judío y al mundo no judío fue Pedro. Eso significa las llaves. Las llaves es que el primero que predica el Evangelio, cuando la gente cree en el Evangelio, el reino se abre. Esas son las llaves, el Evangelio. Porque de otra manera no puedes ser salvo. Versículo 14. Y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, el Señor Jesús iba a cumplir su promesa a Pedro. Y el Señor Jesús iba a cumplir también su promesa a todos aquellos que no somos judíos. Y es que íbamos a ser salvos también por la fe en el Señor Jesucristo. Y ya leímos la semana pasada lo que ocurrió en casa de Cornelio. Y cómo Cornelio era un hombre que buscaba a Dios, pero no tenía el Evangelio. No basta con ser religioso, con orar a Dios y ayunar y hacer ofrendas. Si no tienes el Evangelio, no hay salvación para ti. Por eso el Señor le dice a través del ángel a Cornelio: Cornelio, vete a buscar a Pedro, que está en la ciudad de Jope, en casa de Simón el curtidor. Dile que venga para acá, porque cuando él te predique y vosotros creáis esa palabra, seréis salvos. No seréis salvos por ser judíos. Está muy bien orar, está muy bien ayunar y está muy bien hacer ofrendas, pero si no tienes a Jesucristo en tu corazón y no le has conocido a Él como Salvador personal, no eres salvo. Por eso Cornelio enseguida mandó a 3 personas: venga, tráeme a Pedro para acá. Y Pedro le dice al Espíritu Santo: vete con ellos, porque yo he enviado a esos hombres. Para que Pedro no tuviera ninguna duda. Y él tomó consigo a 6 hermanos más a acompañarme a ver qué es lo que Dios va a hacer, porque mira lo que me está pasando. Así que fueron a casa de Cornelio. Entraron en casa de un hombre pagano. Cornelio de pagano tenía poco, porque era un hombre que tenía temor de Dios, un hombre que, aunque era romano, había rechazado la idolatría de los romanos y todas las mentiras de ellos y todas las cosas de los demonios y las supersticiones de ellos, lo había rechazado. Y Cornelio buscaba a Dios sinceramente. Así que apareció allí el apóstol Pedro y entró en casa de esos hombres, y por supuesto leímos la semana pasada que se quedó con ellos un tiempo para instruirles en el Evangelio. Cuando creyeron y el Espíritu Santo les llenó, entonces le rogaron a Pedro: Pedro, quédate un tiempo con nosotros y enséñanos más de Cristo, porque estamos recién nacidos, danos unos cuantos biberones pero potentes, porque hemos creído en el Señor y queremos más, no estamos conformes, necesitamos más del Señor. Entonces, era cierto que Pedro había entrado en casa de un pagano, era cierto que se había quedado a posar con ellos, a vivir con ellos, estar un tiempo allí, como también es cierto que Jesús entró en casa de publicanos y pecadores y le acusaban a él de eso. Pero el apóstol Pedro se defiende diciendo: el Espíritu me lo dijo. Y mira, el Espíritu primero me muestra que yo estoy equivocado, que ahora eso ha terminado, el antiguo pacto ha terminado ya. El Espíritu me dice que vaya con esos hombres a predicarles el Evangelio. Y ahora, cuando yo le estaba predicando el Evangelio a ellos, para que sean salvos, este hombre Cornelio y todos los amigos que tenía, familiares, amigos íntimos que tenía allí para escuchar la palabra. Entonces dice el apóstol Pedro, versículo 15: cuando comencé a hablar con ellos, cuando comencé a hablar, a predicar,
cayó el Espíritu Santo sobre ellos como nosotros en el principio. ¿Por qué dice esto el apóstol Pedro? Lo dice esto para que no hubiera ninguna distinción, como diciendo, espera un momento, a los judíos vino el Espíritu de una manera especial, sopló así, pero para los gentiles vino de otra manera, porque en vez de soplar cayó de... No, igual que a nosotros, no había ninguna diferencia, y eso lo hizo el Espíritu Santo para mostrarle a Pedro y a los 6 testigos que había allí. ¡Oh! El Espíritu Santo derramándose sobre los gentiles, y no están circuncidados ni nada, ni guardan la ley ni nada. ¿Esto qué es? Porque no entendían que por la fe en Cristo no hace falta nada más que eso, fe en Cristo. No hace falta ninguna otra cosa para ser salvos y para recibir el Espíritu de Dios. Nada más que fe. Igual que nosotros al principio, es decir, ¿sabes una cosa? Le dice a los que le acusaban. El Pentecostés se ha repetido otra vez en casa de un pagano. Tú me acusas de que yo he ido a casa de un pagano, pero ¿sabes tú que el Espíritu Santo ha ido a casa de un pagano? Reclámale a él. ¿Qué le vas a decir al Espíritu Santo? Espíritu Santo, ¿cómo has entrado tú en casa de un pagano? Hacemos el ridículo con nuestras tradiciones y con nuestras supersticiones, porque vamos. El Espíritu Santo fue derramado sobre aquellos hombres, sobre Cornelio y los demás hombres que estaban allí para escuchar. Oye, va a venir un tal apóstol, pero yo voy para allá. Cornelio me ha invitado a ver qué pasa ahí, qué se predica ahí, qué se enseña ahí. Y mira, dice versículo 16, para que veas cómo la defensa de Pedro está basada no solamente en la verdad, sino en las Escrituras. Versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Por qué dice esto el apóstol Pedro? Porque es muy importante que ellos entendieran que lo que pasó en casa de Cornelio es exactamente lo mismo que había profetizado el Señor en su palabra. No es una experiencia totalmente nueva y especial para unos y no para otros, sino que era la misma firma. Y sabes una cosa, cuando un pintor hace distintos cuadros, suele poner su firma, estampar su firma ahí para que todos sepan de quién es el pintor. Y por eso cuando comparan las pinturas dicen, bueno, a ver este cuadro y a ver el otro, puede haber alguna variación, parece que no es lo mismo, pero luego tú miras la firma y dices, un momento, la firma testifica, ratifica que estas dos pinturas, las dos obras de arte están hechas por la misma persona. Y el Señor cuidó en su palabra y cuidó en aquel momento lo que pasó allí, que nadie dudase que la firma era del mismo Espíritu Santo. No había otra cosa. Era el mismo Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay ninguna división ni ninguna distinción en lo que pasó allí. Y entonces Pedro dice, yo me acordé de la profecía, de la palabra del Señor Jesús. Vosotros, Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Esa fue la promesa de Jesús antes de marcharse al cielo. Y por tanto Pedro dice, ¿qué ha pasado en casa de Cornelio? El Señor me dio una visión, punto número 1. La segunda cosa, el Espíritu Santo me mandó a ir para allá, punto número 2. Punto número 3, les prediqué el Evangelio también, como pasó en Hechos, capítulo 2, como pasó en Pentecostés. Y punto número 4, el Espíritu Santo vino igual que nosotros, y eso está testificado y ratificado y sellado y lacrado con las Escrituras. Pero por si fuera poco, después dice el versículo 17, el gran argumento de todos. Y esta es la defensa del Señor mismo, y el apóstol Pedro está siendo instrumento ahí, pues dice, versículo 17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, a estos hombres paganos, entre comillas, que han creído en Cristo, dice, si el Señor les dio también el mismo don que a nosotros que hemos creído en Él, el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Me encanta esto. Porque el apóstol Pedro podría haber traído su argumento, bueno, yo es que no estoy muy seguro de esto, yo no sé, porque claro, eso choca con lo que a mí me ha enseñado toda la vida, choca con mis costumbres, choca con un montón de gente de la iglesia que cree esto también, me van a criticar, puede ocurrir no sé qué, no sé cuánto. Pero Pedro podría haber traído muchos argumentos ahí, pero él, ante la evidencia
de todo lo que está pasando, dice, ¿y quién soy yo para estorbar la obra de Dios? Dios me libre de eso. El reino de Dios, la iglesia es del Señor. El Señor hace lo que quiere en ella. Si el Señor quiere dar su don a los gentiles también incircuncisos, ¿quién soy yo para impedirlo? De hecho, cuando leímos la semana pasada, cuando vio el apóstol Pedro derramarse el Espíritu Santo, cómo hablaban en lenguas también y cómo glorificaban a Dios, igual que en Hechos 2, dice Pedro, un momento, ¿quién puede impedir que ellos sean bautizados en agua, ya que han recibido el Espíritu Santo como nosotros también? Y pues eso se bautizaron, porque todos habían recibido el Espíritu Santo y todos habían creído en él. Entonces dice el versículo 17, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Y antes hemos dicho, cuidado con las críticas y cuidado con las tradiciones. Y ahora decimos aquí, cuidado con estorbar a Dios. Cuidado con estorbar a Dios. Porque oye, si tú le estorbas a Dios, entonces te convertirás en un estorbo y los estorbos Dios termina por quitarlos. Termina por quitarlos. Y recuerda que el Señor Jesús dijo, o mejor dicho, el apóstol Pablo dice, que muchos que se burlaban de la cena del Señor estaban enfermos, estaban debilitados y algunos habían muerto, porque estaban estorbando a Dios. Y mira, nosotros podemos ser pasivos e indiferentes en la obra de Dios. Eso es malo. Pero ser un estorbo, eso es peor. Y cuando nosotros, por nuestras tradiciones, por nuestras ideas, por nuestro personalismo, porque nos gusta que las cosas sean conforme a la sagrada tradición protestante, etcétera, 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 queremos imponer a otros nuestras ideas y no estamos dejando que el Espíritu del Señor fluya, estamos estorbando a Dios. Y si estorbas a Dios, más vale que te pongas un collar pesado de hormigón y te tires al río, o a Ruidera, o donde quieras. Porque el apóstol Pedro dice, hermanos, me acusáis a mí de que he entrado en casa de un pagano, que no estaba circuncidado, que habré comido a lo mejor comida que tal, pero mira, esto proviene de Dios. ¿Tú crees que yo tengo autoridad para oponerme a lo que Dios hace? ¿Pero de qué hablas? ¿Tú piensas que yo, quién soy yo para hacer eso? ¿Y quién soy yo para rechazar al que Cristo ha recibido? ¿Y quién soy yo para oponerme a la obra del Espíritu Santo? Y mira, esto está ratificado por la historia. El teólogo y pastor y gran hombre de Dios, Jonathan Edwards, él le tocó vivir un avivamiento en el siglo XVII en los Estados Unidos, en el que muchos cristianos se oponían al avivamiento que estaba ocurriendo. Estaban ocurriendo cosas asombrosas. Había gente que, cuando se predicaba el Evangelio, gente que se desmayaba, gente que se agarraba a una columna porque veía que como que el infierno se abría y se arrepentían. Estaban ocurriendo cosas increíbles porque el Espíritu de Dios estaba viniendo con tal poder sobre la iglesia. Estaban ocurriendo milagros, estaban ocurriendo cosas extraordinarias, cosas que la iglesia nunca había visto durante siglos. Y entonces muchos se levantaron contra el avivamiento diciendo, eso es de la carne, eso es del demonio, eso no sé qué, no sé cuánto. Entonces muchos empezaron a denigrar la gran obra del Espíritu Santo, el gran despertar que hubo en los Estados Unidos, que nunca ha habido un avivamiento tan grande como grandes. Por eso se llamaron el gran despertar, porque por todo Estados Unidos miles y miles, cientos de miles se convertían y ocurrían cosas maravillosas en la iglesia que nunca más se han vuelto a repetir de ese modo. Jamás los Estados Unidos de América vieron un fluir del Espíritu Santo tan grande como en aquella época. Y entonces los ciertos teólogos se opusieron al avivamiento. Pero el Señor levantó un hombre como Jonathan Edwards, un hombre bien agarrado a la palabra de Dios, bien agarrado a la enseñanza de la Escritura. Pero empezó a decir, hermanos, a ver si vamos a estar oponiéndonos a Dios y apagando el Espíritu. Tenemos que discernir lo que pasa y ver si la Escritura lo confirma, pero no rechazarlo y ya está. Y por eso nosotros tenemos que ser bien cautos en ello. Y os voy a contar un poco de mi experiencia en este sentido. Unos pastores pentecostales me invitaron a una reunión de oración y se lo comenté a otro compañero el tema. Digo, mira, va a haber una reunión de oración para orar por la ciudad y oye, me parece bien orar por la ciudad.
Porque hay un montón de gente perdida ahí. Nosotros trabajamos en la ciudad y entonces se le ocurrió a este pastor: oye, ¿por qué no hacemos una vez los lunes, quedamos un lunes al mes y oramos por la gente que en la ciudad está perdida? Entonces digo, pues sí, pues claro, yo como no voy a negarme a orar, estaría bueno. Si yo me niego a una reunión de oración, no sé qué cristiano soy yo. Si yo digo que no a una reunión de oración porque sea pentecostal y yo no lo sea en ese sentido, entonces ¿qué cristiano soy yo? Eso lo comento a otro pastor y dice: yo allí no voy. ¿Qué pasa? No, porque ahí van a hacer cosas raras. Digo, ¿cosas raras qué es? ¿Orar a Dios es algo raro? No, yo no voy. Y nadie de otras corrientes cristianas fue a esa reunión, ni uno solo. Mira, yo llego allí, el único que no era pentecostal, luego le explicaremos a algunos lo que quiere decir esto, pero el único que no era de la denominación pentecostal o de las familias de las iglesias pentecostales era yo. Ahí había de todo tipo de iglesias pentecostales, de asambleas de Dios, de otro tipo de asambleas de Dios, de otros independientes, apostólicas, de no sé qué. O sea, había varias iglesias ahí. El único que no era yo. Y ahí me dice: hombre, qué bien que has venido, ¿te has atrevido a venir? Digo, ¿por qué no voy a atrever a venir? Hombre, no creo que me comáis. Pero mira, entramos ahí en una sala que tenían ahí habilitada ahí esa iglesia. Y había una gran moqueta para que te pudieras arrodillar. Y había una mesa con algo para beber, agua y algo para beber. Y una radio con música cristiana, que lo ponían muy bajito. Mira, aquí vamos a estos son los temas que vamos a tratar, a orar. Vamos a pedir al Señor porque el Señor, vamos a orar por todos los pastores de la ciudad, por todos los pastores de la isla, no importa dónde sean. Vamos a orar por las personas que están perdidas, vamos a orar por los gobernantes, vamos a ver una lista bien grande de oración. Y ya llegó el momento en que empezamos a orar. Y digo, bueno, pues si quieren orar en lenguas, que oren en lenguas, si quieren hacer lo que quieran que hagan. Yo he venido aquí para orar y yo he venido aquí para glorificar a Dios. Así que no tengo ningún miedo, ningún problema. ¡Qué bendición tan grande! ¡Qué bendición! Si tú oyeras a los hombres clamar a Dios, y digo, oh, Dios mío, por mi prejuicio me pierdo yo esta bendición y me quedo en mi casa, ¿qué? ¿Te acuerdas que te lo dije cuando volví? Digo, yo todos los lunes me apunto. Porque sabes una cosa, uno puede ser bautista, pentecostal, de asamblea de hermanos, pentecostal clase A, clase B, clase C o donde sea. Uno puede ser de lo que sea, pero sabes una cosa, hay un solo Espíritu Santo, hay un solo Dios y oramos al mismo Dios. Y los hombres que estábamos allí, todos queríamos lo mismo. Todos estábamos allí clamando por nuestras iglesias, clamando por nuestras familias, clamando por nuestra nación, clamando por la gente perdida. Eso es lo que verdaderamente importa. Y qué bendición tan grande fue para mí ir allí. ¿Quién era yo para estorbar a Dios? ¿Quién era yo para no estar allí con mis hermanos y clamar juntos al cielo? Porque en el cielo estaremos juntos. No hay un cielo para pentecostales y un cielo para no sé qué y para no sé cuánto. Hay un solo cielo. Y por eso, si el Espíritu Santo quiere derramarse de una manera o de otra sobre unas personas, ¿quiénes somos nosotros para estorbar a Dios? Así que dice el versículo 18, y ahí donde vemos que realmente el Espíritu Santo vino sobre todos los presentes cuando Pedro le da todos estos argumentos. Mira la reacción de ellos. Primero protestaban y criticaban a Pedro. Pero cuando Pedro le trae todo ese torrente de evidencias, mira el versículo 18. Y esto me encanta, porque otra vez el Espíritu Santo sale victorioso. Entonces, oídas estas cosas, callaron. Cierra la boca ya, criticón. Y adora a Dios. Esa es la diferencia. En la reunión de oración que yo estuve, allí no se criticó a nadie, allí no se juzgó a nadie, allí no se dijo que por qué no había venido fulano, mengano, zutano y el otro. Y hay que ver, ahí no se hizo nada más que glorificar a Dios, porque eso es lo que debían haber hecho esos hombres. Cuando oyeron lo que el Señor había hecho, entonces se dieron cuenta de su error y dijeron, oye, ¿qué estamos haciendo? Esto no está bien lo que estamos haciendo. Tenemos que callarnos y dejar nuestras críticas y quejas,
nuestras doctrinas favoritas. Tenemos que dejar aquellas cosas que no corresponden a lo que somos. Y debemos entonces, ¿qué? Glorificar a Dios por lo grande que es. Alegrarnos de que la gente sea salva. Alegrarnos de que realmente Cristo sea exaltado. Y fíjate, ya se tiene que ir, hermana. Dios te bendiga. Y fíjate cómo acaba el pasaje. Daban gloria a Dios esos hombres. Ya dejaron de ser criticones para ser adoradores. Porque ya sabes que esas dos cosas son incompatibles. Si tú quieres adorar a Dios, tienes que dejar de ser un criticón. Tienes que ponerte a adorar. Pero dice ahí, y ellos decían, yo creo que se tiraban la mano a la cabeza, ¿no? De manera que el Señor ha dado arrepentimiento a los gentiles para vida. Pues claro, cansino. Claro que ha dado el Señor arrepentimiento para vida, pero sí que Jesús lo dijo. Pero si es que el Señor está dando pruebas muy claras. Los profetas lo dijeron, mi nombre grande en toda la tierra se me ofrece a mí sacrificio limpio, en toda la tierra se me adora. Y el Señor le había dicho a Abraham, Abraham, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Si la Biblia lo dice muy claro, que todas las naciones vendrán a Él y le adorarán. Todas por todas partes, todos los reinos de la tierra vendrían a ser del Señor y de su Cristo, del Mesías. Las profecías del Antiguo Testamento lo decía, Jesús lo dijo, Jesús lo hizo, el Espíritu Santo lo confirmó. No te enteras, entérate de una vez que sí, que no te enteras. Claro que ha dado arrepentimiento para vida. Porque eso es lo que Dios había dicho. Pero tú estás tan prejuiciado con tu cultura religiosa que no te enteras. Y te pierdes la mayor bendición de todas. Pero quiero que nos fijemos en esto y ya con esto yo termino. En lo que dice al final. Dios ha dado a los gentiles. ¿Los gentiles quiénes son? Cualquiera que no sea judío. No importa de qué nación, no importa de qué raza, no importa de qué condición. Dios ha dado a ellos arrepentimiento para vida. Porque el Señor da el arrepentimiento. Es un don, es un regalo que Dios hace. El Espíritu Santo mueve el corazón de la persona, lo convence de pecado, de justicia y de juicio y lo lleva para que se arrepientan. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es decirle a Dios, Señor, la culpa la tengo yo. Yo soy pecador, yo soy rebelde, yo no hago tu voluntad. Yo solamente quiero sacar cosas de ti, pero a ti no te quiero. Yo tengo la culpa de lo que pasa. Yo soy el culpable. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es qué buena persona soy. Qué malo es este y qué bueno soy yo. Eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento es reconocer nuestros pecados, nuestra idolatría, nuestras hechicerías y enemistades, pleitos, celos, iras, divisiones, contiendas, envidias. Reconocer todas esas cosas. Arrepentirse es ver nuestro pecado y aborrecerlo para ir a Dios para que nos dé vida y salvación. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Porque nuestros corazones son tan duros como piedras y tan fríos como el mármol. Y por lo tanto nosotros odiamos arrepentirnos, porque siempre tenemos alguna excusa. Bueno, verás, es que yo lo hice, pero fue sin querer queriendo. ¿No? Es que al final nosotros la tiramos al río y ella sola se ahogó. Siempre tenemos alguna excusa para decir, no, verdad, es que la vida es muy dura, es que no sé cuánto, pero el arrepentimiento significa ser honesto para con Dios y decirle a Dios, Señor, yo soy culpable, yo soy pecador, yo soy el que tengo que ser condenado y por lo tanto tú me tienes que perdonar. Lo tienes que hacer por amor de Jesucristo. Y esa es la gran bendición que Dios había dado al pueblo gentil, el arrepentimiento para la vida. Y por eso, si los gentiles se habían arrepentido, si los gentiles, como había dicho Pedro, habían recibido la palabra, lo que tenían que haber hecho los judíos de la circuncisión, haber dicho sí. Gloria a Dios, aleluya, alabado sea el Señor. Pedro, ¿qué pasa? Los gentiles se han arrepentido. Eso significa que el Espíritu Santo ha obrado en ellos, ¿o no? Así que ¿qué más tenemos que decir? Glorifica a Dios. Pero la ceguera religiosa, ¿qué más evidencia quiere? Si alguien recibe la palabra y cree en Cristo, es porque el Espíritu Santo está en él. Si no, ¿de qué? Así que ellos tenían que haber empezado por ahí. Pedro, han recibido la palabra los gentiles. Gloria a Dios por ellos. ¡Qué bueno! Alabado sea el Señor.
Pero empezaron a decir, has entrado en casa de los gentiles, eso está muy mal. Venga, a ver, explícate. ¿Qué es eso? Si su corazón hubiese estado en el Señor, en Jesucristo, y en la gloria de Cristo, no hubieran estado con quejas y críticas contra Pedro. Ellos hubieran estado usando sus bocas para adorar a Dios y sus rodillas para inclinarse delante de Él, y no para juzgar a un siervo de Dios. Eso está aquí como una advertencia a nosotros, que nuestras bocas tienen que estar más dedicadas a la oración y menos a la conversación. Y tenemos que estar ocupados en buscar la gloria de Dios y el poder del Espíritu Santo por encima de cualquier otra cosa. Y oye, no podemos esperar que el Espíritu Santo haga lo que yo digo, cuando yo lo digo y como yo lo digo. Eso ni hablar. El Espíritu Santo sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni a dónde viene ni a dónde va. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pero finalmente el pasaje acaba con que esos hombres se arrepienten. ¿Sí? Ellos también se arrepienten, porque se tienen que callar y decir, hemos metido la pata. Hemos juzgado al apóstol Pedro y a estos hermanos aquí como que han cometido un delito, y lo que han hecho es ser instrumentos del Señor para traer una enorme bendición a la iglesia. ¿Qué hemos hecho? Pues claro, como eres un bocazas, si hubieses usado tu boca para preguntar y no para juzgar, para adorar y no para criticar, si hubieses usado tu boca para alabar al Señor y ofrecerte para servir, en lugar de estar refunfuñando, tú hubieses tenido una enorme bendición, una bendición mayor. Así que nosotros, hermanos, hemos recibido el Espíritu Santo. Comportémonos como lo que somos. Tenemos al Espíritu Santo. Entonces, glorifiquemos a Dios. Alabemos a Dios. Y alegrémonos de que haya una persona que se arrepienta. Porque dice el Señor que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que no por 99 justos que no necesitan arrepentimiento, que ya sabemos que todos necesitamos arrepentirnos. Pero ¿sabes una cosa? Y ahora sí es lo último que quiero decir. Yo necesito arrepentirme. ¿Tú no? Yo te hago esa pregunta. A lo mejor pensamos que no. ¿Tú necesitas arrepentirte de algo? A lo mejor estoy en el cielo y no me doy cuenta. El cielo de Socuéllamos. Oye, ya he llegado al cielo. Mira qué bien aquí. Aquí nadie tiene que arrepentirse de nada. Oye, qué maravilla. Pues ya, mira, ya está, ya he llegado al cielo. A 20 kilómetros de Tomelloso. Qué chollo. Vengo aquí, ya estoy en el cielo. Todos tenemos que arrepentirnos. De lo que decimos también. Pero de la actitud de nuestro corazón hacia otros hermanos también tenemos que arrepentirnos. Y tenemos que buscar que el Señor nos llene de su Espíritu para que no hagamos divisiones, sino que glorifiquemos a Dios a una sola voz. Y que todos juntos entonces podamos entender que no hay judío ni griego, que no hay varón ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús, a quien sea la gloria por siempre. Amén. Amén. Te adoramos, Señor Dios de los cielos, porque nos has dado a tu bendito Espíritu Santo, ese Espíritu glorioso que rompe toda tradición, que rompe, Señor, toda costumbre de los hombres, que rompe, Señor, todas las leyes antiguas que fueron dadas con otro propósito. Tu reino se extiende a cualquiera, ya no hay un templo, sino que donde quiera que tu nombre es glorificado, tú te agradas. Y ahora, Señor, nosotros, como gentiles que somos, estamos unidos a Cristo de la misma manera que están los hermanos judíos. Cualquiera que sea cristiano es igual ante tus ojos. No importa de qué nacionalidad, no importa de qué cultura, no importa cuál sea su contexto, lo que fuera. Todos somos uno en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a entender que la iglesia evangélica de Tomelloso
No es la iglesia de los españoles, ni de los rumanos, ni de los colombianos, ni de los bolivianos, ni de los ecuatorianos, ni de los armenianos, ni de nadie. Que la iglesia, Señor, es tuya. Y por lo tanto tú eres el Señor aquí, tú eres el que mandas aquí. Nosotros somos tus siervos y solamente queremos ver tu gloria. Nosotros no queremos dictarte a ti las cosas, no queremos manipular nada, no queremos controlar al Espíritu Santo, no queremos hacer ninguna de estas cosas ni imponer nuestro criterio. Solamente queremos ser espectadores de lo que tú haces, de tu grandeza y de tu gloria. Danos arrepentimiento para vida, Señor, para que nos arrepintamos de todo aquello que estorba a tu bendito Espíritu. Ya que dejemos el juicio y la crítica y todas aquellas cosas que tú desechas para usar nuestras bocas para glorificar a Dios. Señor, necesitamos callarnos y glorificar a Dios como hicieron aquellos hombres, cuando vieron tu poder y tu gloria manifestada en el Espíritu Santo, salvando a aquellos por Cristo Jesús. Señor, te pedimos en esta noche que nos des, por medio de tu Espíritu Santo, arrepentimiento para vida. Que podamos ver nuestros pecados, que podamos ver nuestros errores y equivocaciones, nuestras creencias falsas y todo aquello que no proviene de ti. Que nos ayudes a desecharlo y a tomar solamente aquello que proviene de ti, porque no queremos nada que no sea tuyo. Solo te queremos a ti y queremos que tu palabra y tu Espíritu Santo nos guíen para apartarnos de todo error y para seguirte a ti por siempre. Te adoramos y te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar un cántico y terminamos.